Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas Jikocas. Hoy les traigo un video con nuevas actualizaciones del Jikook. Jimin y Jungkook tuvieron una cita nocturna en London. Jungkook compartió en su cuenta de Instagram que estaba disfrutando de una noche tranquila, viendo una película, tomando un whisky y comiendo ramen. Una auténtica cita nocturna en Londres, ¿verdad? Pero la pregunta del millón, y lo que puso a todo el fandom a investigar, es ¿con quién estaba? Y es que, si miramos con atención la foto, no hay espacio para las dudas. En la imagen se logran ver 2 tazas de ramen, y una de ellas es, nada más y nada menos, que el ramen favorito de Jimin. Ese mismo ramen, que él ha dicho en muchísimas ocasiones que le gusta. 아마 놀랄 거예요. 진짜 이 맛이 난다고? 콩콜레가 있어 여기에. Esto no es un invento de nosotras ni una teoría sacada de la nada. Son dichas por ellos. Esto nos demuestra que, sin importar en qué parte del mundo estén, ellos siempre eligen quedarse en la intimidad de su espacio, compartiendo momentos muy de ellos dos. Y ojo, que esto no es algo nuevo. Recordemos cuando estuvieron en Busan, mientras los demás miembros salieron a disfrutar de la ciudad. Jimin y Jungkook prefirieron quedarse en la habitación del hotel para cenar juntos. 이제 공연 한번 하고 나면 지금 멤버들이 나머지 5명을 밥 먹으러 갔어요. Incluso hicieron un directo donde se pudo ver cómo se atendían mutuamente. Jungkook siempre tan atento, entre risas, toques sutiles y una complicidad única, disfrutando de una cena a solas y en total tranquilidad. Y aquí es donde tenemos que aclarar algo que las vecinas siguen asegurando. Ellas dicen que Jungkook hizo ese live porque supuestamente extrañaba a Taeyong. Apenas terminó el live, comenzaron a aparecer todo tipo de teorías. Y, como no, las vecinas una vez más quisieron apropiarse de todo lo relacionado con Jikook, asegurando que Jungkook encendió el directo porque supuestamente extrañaba a Taeyong. Es cierto que Jungkook mencionó a Taeyong durante el live, eso nadie lo está negando. Pero de ahí a decir que hizo el directo por él ya es sacar una conclusión demasiado exagerada. Y aquí es donde yo me hago una pregunta. Si ellas aseguran que Jungkook no puede estar sin Taeyong, entonces, ¿cómo explican algo que el propio Taeyong contó hace tiempo? Fue Taeyong quien dijo que cada vez que iba a la habitación de Jimin siempre encontraba allí a Jungkook. 그러니까 저번에 지민이 방 갔는데 이제 전 정국이가 주인인 줄 알았어요. 제 방이었어요. 네, 정국이가 문 열어주고 왔어. Incluso llegó a bromear diciendo que pensaba que esa habitación parecía más la de Jungkook que la de Jimin. Entonces, si seguimos esa misma lógica, ¿por qué Jungkook pasaba tanto tiempo en la habitación de Jimin y no en la de Taeyong? Como ven, esa necesidad de estar cerca el uno del otro no se queda solo en las habitaciones de hotel. En estos últimos días hemos tenido pruebas de que el Jikook se muestra más libre y cómodo que nunca en su entorno. Un claro ejemplo fue la hermosa fotografía que J.O.P. compartió hace poco. En ella se puede ver a Jimin completamente acurrucado, durmiendo encima de Jungkook mientras tomaban un descanso. Realmente se nota que disfrutan muchísimo descansar así, bien juntitos, cómodos y transmitiendo una paz increíble. Obviamente, al principio algunas personas no soportaron este nivel de cercanía y empezaron a inventar que no era Jimin. Pero las imágenes capturadas confirmaron la verdad. Es más, durante el concierto, se le vio a Jungkook luciendo exactamente los mismos zapatos de la foto, dejando claro y en directo quiénes eran los que compartían ese tierno momento. Pero lo que más me llama la atención de esa fotografía, y que quiero que analicemos juntas, es la reacción de los managers. Si se fijan bien, todos están sentados alrededor con absoluta normalidad. Nadie parece sorprendido, nadie reacciona como si estuviera viendo algo fuera de lo común o una escena extraña. Y eso nos transmite que para el staff que convive con ellos las 24 horas del día, estos momentos son completamente normales. Es su día a día ver a Jimin y a Jungkook comportarse con ese nivel de cariño.
Esto me recordó de inmediato a aquel momento tan tierno en el aeropuerto, cuando tuvieron una interacción muy cariñosa. Y uno de los managers simplemente los miró y sonrió con muchísima ternura. Y es que los managers saben cosas. Además, un detalle extra de la foto de J.O.P. Había más asientos vacíos disponibles. Sin embargo, Jimin eligió recostarse y acurrucarse precisamente sobre Jungkook. Sé que a veces hay momentos en los que quizá nos entristece no verlos tan juntos como quisiéramos. Por ejemplo, en el concierto en Bruselas, se pudo ver cómo Jungkook estiraba su cuello e intentaba inclinarse para mirar a Jimin, a pesar de estar sentados en lados opuestos del escenario. Jungkook solo quería estar al lado de Jimin. Y esto se repite detrás de bambalinas. A la salida del hotel, vimos a Jungkook abrazando a Jimin, saliendo juntos en modo protector hasta su auto. Se notaba muchísimo que Jungkook quería irse en el mismo vehículo con él, pero justo en ese instante, el manager interviene y le indica que él debe ir a otro auto. Es lindo ver cómo se cuidan, pero a la vez da un poquito de nostalgia ver estas imágenes donde el J-Coop quieren ir juntos. Y las reglas de la empresa o los managers los mandan en diferentes autos, cuando ellos simplemente no quieren separarse. Pero a pesar de todas las distancias impuestas, sus miradas y sus sonrisas siempre se van a encontrar. Ellos siempre encuentran la manera de estar juntos dentro o fuera del escenario, porque su vínculo es verdaderamente especial. Pero díganme ustedes, ¿qué opinan de todos estos momentos y de los detalles del ramen en la cita nocturna? Ahora, continuamos con los momentos J-Coop del primer concierto en Londres. Desde que se dio inicio al show, se les vio sumamente sonrientes y felices. Jimin se veía tan tierno con su gorrito con orejitas, de gatito. Y Jungkook simplemente no podía dejar de verlo y sonreírle. De verdad, son adorables. Y miren cómo Jimin actúa de forma tan tierna con Jungkook. También, después de mucho tiempo de no verlos sentarse juntos. Finalmente lo lograron. Pudieron sentarse uno al lado del otro. Y miren cómo estaban de felices, en su propio mundo, conversando, riendo y haciendo contacto físico. Que es que para ellos el espacio personal simplemente no existe. Miren lo apegaditos que estaban y la gran complicidad que transmitían. Sin duda, en este concierto ambos estaban felices y disfrutando cada minuto juntos. La manera en que se miran, cómo se ríen y cómo interactúan es única y especial. Lo de ellos no es parte del show. Ellos tienen un vínculo, una mirada y una sonrisa que solo les pertenece a ellos dos y a nadie más. Esa complicidad y ese trato con tanta delicadeza y amor. Definitivamente, solo ellos. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas J-Cocas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de J-Cocas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una J-Coca como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.